Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Cometí un terrible error. Verás, todo empezó cuando tenía 7 años y mi padre intentó cambiar las tejas del techo él solo. No creo que realmente tuviera idea de lo que estaba haciendo, pero esa mañana le oí decirle a mi madre, ¿qué tan difícil puede ser? Debería haber hecho la misma pregunta con respecto a la entrada. Recuerdo que estaba jugando en el jardín delantero, a una buena distancia de la casa para evitar ser golpeado por las tejas que caían, según las instrucciones de mi padre, cuando lo oí usar algunas de las palabras que hacían que mi madre frunciera el ceño, seguidas por lo que solo puede describirse como el sonido de él deslizándose, bump, bump, bump por el costado y sobre la canaleta. Cuando doblé la esquina de la casa, parecía que estaba volando. Tenía los brazos extendidos como un par de alas y las piernas estiradas detrás de él. Fue solo un segundo de la imagen. Luego golpeó el pavimento con un crujido agudo, su cuello doblándose en un ángulo de casi 90 grados y su cabeza partiéndose como una sandía mientras el resto de su cuerpo se volvía inmediatamente inerte y colapsaba en una pila sobre él. No grité al verlo. Todavía tenía la imagen de él volando en mi cabeza. En cambio me senté en mi triciclo, con la boca ligeramente abierta mientras mi cerebro intentaba procesar lo que acababa de ver. Luego, como mi madre lo relata, entré y le informé casualmente que papá se había caído del techo y estaba muerto, con toda la emoción propia de presenciar los mismos eventos en una caricatura vespertina. Al principio dudosa, se inclinó sobre el fregadero para mirar por la ventana de la cocina y verificar mi afirmación. Luego, ella hizo todo el griterío por mí. Lo enterramos en el cementerio Hillside, a solo unas calles de donde vivíamos. Le pusieron una lápida grande con su nombre, junto con esposo y padre, y las 2 fechas más significativas de su vida. Probablemente es bueno que no hayan grabado sus últimas palabras en ella como epitafio. El fin de semana después de su funeral, mi madre y yo caminamos hasta Hillside y visitamos su tumba. Mientras ella lloraba y hablaba con la lápida como si fuera él, yo me agaché al otro extremo, tomé un puñado de tierra fresca y lo escondí en mi bolsillo. En mi mente, estaba manteniéndolo cerca de mí. Más tarde en casa, puse la tierra en un pequeño frasco de vidrio con una tapa a presión. Esa noche, soñé que mi padre entraba en mi habitación y acariciaba mi cabello. En mi sueño, me senté y lo abracé y le dije que lo había extrañado y que me alegraba de que hubiera vuelto. Me besó en la frente y prometió que siempre estaría conmigo. Fue un sueño tan vívido que cuando me desperté más tarde, no estaba seguro de si realmente había estado despierto. Todavía podía sentir sus labios fríos en mi piel. Días después, me salió una erupción que comenzó en mi cara. El doctor sospechó que era roble venenoso, pero los remedios típicos no parecían ayudar. No le dije a él ni a mi madre lo que sospechaba, que mi padre me había visitado después de muerto y que su beso había causado la erupción. Cuando tuve la oportunidad, tiré la tierra. La erupción eventualmente desapareció, pero me quedó una cicatriz sobre la ceja como recordatorio. Eso puede parecer malo, pero honestamente no lo creí así. Mi padre se había comunicado conmigo desde más allá de la tumba y me dejó una marca para recordarme que siempre estaría allí. No, ese no fue el error, pero de alguna manera llevó a él. Verás, años después, cuando el padre de mi mejor amiga Leslie falleció, ella se sumió en una terrible tristeza. Siempre había sido muy cercana a su papá, así que pensé que el mejor regalo que podía darle era un momento más juntos, para despedirse de él. Me propuse darle justo eso, y sabía exactamente cómo hacerlo. El día después de su funeral, regresé una vez más al cementerio Hillside
Esta vez con una pala y una maceta pequeña, localicé su tumba y llené la maceta con tierra. Luego, en la escuela, le di a Leslie la maceta de tierra y le dije que había plantado un no me olvides en ella para ella. Era una mentira, por supuesto. No iba a tocar la tierra solo para plantar una semilla. La idea era ponerla en su posesión, dándole así la oportunidad de tener un sueño con su padre como yo tuve. No funcionó. Quiero decir, sí, pero en lugar de alegría, Leslie parecía caer más en su depresión. Dejó de comer en el almuerzo, dejó de socializar después de la escuela, dejó de asistir a las competencias de atletismo conmigo. Le preguntaba si todo estaba bien, y ella se callaba y se excusaba, alejándose de mí. Solo podía pensar que aún no había tocado la tierra, así que decidí facilitar el proceso. «Hola, ¿cómo está la flor?», le pregunté un día. Ella ni siquiera me miraba más. «Nada aún. ¿La has estado regando?». «Claro». «Bueno, está bien. Entonces, si la tocó, ¿qué salió mal?», pensé. Ni siquiera se me ocurrió que tal vez no tenía nada que ver con la tierra, ¿sabes? Tal vez mi padre me visitó por alguna otra razón. O tal vez mi sueño había sido solo un sueño, y la erupción y la cicatriz fueron realmente solo un caso de roble venenoso. Quería tanto creer en la visita de mi propio padre, que nunca consideré que mi propia tristeza había llevado a un regreso imaginario desde más allá de la tumba. Días después, Leslie no apareció en la escuela. Después de varios días más con su ausencia, pasé por su casa con la tarea. Su madre respondió la puerta, luciendo muy parecida a Leslie. Ella tomó la tarea de Leslie de mí, pero no me dejó entrar. «¿Está Leslie bien?», pregunté. Su madre negó con la cabeza. «Leslie tiene una condición dermatológica». Santo cielo, sabía lo que eso significaba, pero pregunté de todos modos. «¿Una qué?». «Tiene una erupción. ¿Puedo verla?». Ella suspiró. «Está bien, pero no la toques. Según el doctor podría ser contagiosa». «No tan contagioso como piensas», pensé. «No lo haré». La madre de Leslie me acompañó hasta su habitación, tocó la puerta y le avisó que estaba allí. «Adelante». La voz de Leslie era casi un susurro. La encontré recostada en la cama con las mantas hasta las axilas. Estaba viendo televisión en un televisor antiguo que su madre había colocado en la mesita de noche, junto a un surtido de ungüentos y cremas para la piel en frascos con información de prescripción en los costados. Esa expresión triste seguía en su rostro. Más importante aún, esa expresión triste era lo único en su rostro. No vi ninguna erupción en ninguna parte. Debe estar mejorando, pensé. Escuché que atrapaste algo. Caminé alrededor de su cama, examinando la textura aparentemente impecable de sus mejillas y frente. Espié la pequeña maceta de tierra en el alféizar de la ventana y sonreí para mis adentros, pero luego fruncí el ceño al darme cuenta de que Leslie parecía tan infeliz como antes. Tal vez ver a su padre de nuevo le recordó la pérdida. Tal vez no había sido el regalo que pensaba que era. Sí, tengo. No pudo terminar las palabras. En su lugar, comenzó a llorar. Intentó contener las lágrimas por un momento. Luego se rindió ante ellas, cubriéndose la cara con las manos y colapsando en un acceso de sollozos desgarradores. Su madre había dicho que no la tocara, pero sabía que no tenía nada contagioso. Puse mi brazo alrededor de su hombro y la dejé llorar contra mi pecho, acariciando su cabello y diciéndole que todo estaría bien. «No es tan malo como piensas. No tienes idea», logró decir con un chirrido. «No es solo la erupción. He tenido sueños horribles. No quiero dormir más». «¿Qué?». Eso no era lo que esperaba escuchar. Desde que mi papá murió, estas pesadillas... ¿Pesadillas? Creo que me está atormentando. Estaba histérica, y la abracé más fuerte, esperando calmarla antes de que su madre entrara e interrumpiera. «Y creo que me hizo esto. ¿Tu padre te dio la erupción?». Aunque pensaba que ya sabía la respuesta a mi pregunta, la sorpresa en mi voz en ese momento era genuina.
Leslie negó con la cabeza y se secó los ojos. No, no, el hombre de mis pesadillas. Fue entonces cuando sentí que mi corazón se detenía en mi pecho. Pensé que habías dicho que tu padre te estaba atormentando. No, es este hombre viejo. Es aterrador. No tenía sentido. ¿De qué hombre viejo estaba hablando? ¿Por qué aparecía en los sueños de Leslie en lugar de su padre? Mi cerebro se sentía como si estuviera nadando en gelatina. No podía pensar con claridad. Bueno, la erupción no se ve tan mal, dije torpemente, cambiando de tema. Parece que ya está mayormente curada. ¿Estás bromeando? Leslie casi gritó. Tiró de las mantas de su cama, revelando la magnitud de lo que había hecho. Sus piernas estaban rojas como si hubieran sido escaldadas con agua caliente. Manchas amarillas las cubrían, burbujeando en algunos lugares con numerosas llagas supurantes. Más arriba, en la parte interna de sus muslos, la carne agrietada y sangrante desaparecía de la vista bajo su bata. Pero lo peor de todo, en cada pierna, la erupción se había extendido de manera más feroz y violenta sobre moretones inconfundibles, en la forma de un agarre furioso de un par de manos con dedos casi anormalmente largos. Me cubrí la boca, incapaz de ocultar mi horror. Leslie me miró con ojos llenos de lágrimas, esforzándose por no desmoronarse de nuevo. Él me hizo esto. No le pregunté cómo lo sabía. Ya tenía la respuesta de primera mano, y lo que comprendí cuando vi sus piernas me repugnó hasta el fondo. Él había hecho esto, la había tocado allí y Dios sabe dónde más, y yo tenía la culpa de ello. Mi repugnancia ante la visión fue reemplazada por repugnancia hacia mí mismo. Comencé a llorar, sacudiendo la cabeza, tratando de articular alguna forma de disculpa, pero un miedo vergonzoso atenazó mi lengua y estranguló mis cuerdas vocales, negándome la capacidad de decirle la verdad a Leslie. Si supiera que yo había causado esto, que la había maldecido, no solo sería el fin de nuestra amistad, sino mucho más. ¿Quién sabía lo que harían sus padres? Lo que haría mi madre, lo que haría el pueblo conmigo. Tal vez revivirían la quema de brujas. Así que no dije nada, solo me quedé allí, sacudiendo la cabeza y llorando con ella. Ella se volvió a cubrir, me abrazó y lloramos juntos. Podía sentirla temblar en mis brazos, y sabía que en parte era por el miedo a volver a dormir y ser visitada de nuevo por cualquier espectro que yo había desatado sobre ella. Todo va a mejorar, le prometí con un susurro. Después de un minuto, no pude soportarlo más. Necesitaba salir de allí y vomitar. Le dije a Leslie que necesitaba irme a casa. Nos abrazamos de nuevo, y mientras caminaba alrededor de su cama de regreso a la puerta, agarré la maceta del alféizar de la ventana y la metí en el bolsillo de mi chaqueta. Era lo suficientemente pequeña para caber y no hacer un bulto muy notable. Agarré mi mochila y salí corriendo de la casa sin decir una palabra más. Pasé directamente frente a mi casa, continuando por la carretera hasta el cementerio Hillside, donde saqué la maceta de mi bolsillo y la vacié sobre la tumba del padre de Leslie, donde pertenecía. No había tomado la tierra del lugar equivocado, sabía eso. Algo más estaba mal. Me di cuenta entonces de que no entendía realmente las fuerzas con las que había estado jugando, y la única solución era no volver a jugar con ellas. En el plazo de una semana, Leslie regresó a la escuela. Como había previsto, con la remoción de la tierra del cementerio de su habitación, las pesadillas terminaron y la erupción eventualmente desapareció. Desafortunadamente, había durado tanto tiempo y progresado hasta tal punto que ambas piernas quedaron horriblemente marcadas. Se sometió a numerosos tratamientos para intentar aliviar lo peor, pero nunca se recuperó del todo. No te equivoques, pagué por mi crimen. Ocurrió después de una competencia de atletismo en varias ciudades y 3 meses más tarde. El entrenador nos subió a todos en el autobús y me senté en la parte trasera,
recostando mi cabeza en la ventana para ver cómo se acumulaban las nubes pesadas, como si nos guiaran a casa. La lluvia comenzó a caer, suave y relajante. Era tan pacífico. El sonido de numerosas conversaciones a mi alrededor parecía desvanecerse, y todo lo que escuchaba era la lluvia en la ventana. El autobús se detuvo. Había cerrado los ojos, escuchando el repiqueteo de la lluvia, pero cuando sentí que el autobús se detenía, levanté la vista, preguntándome qué estaba pasando. Para mi sorpresa, todos los demás se habían ido. Cada asiento estaba vacío. El autobús estaba completamente silencioso excepto por el sonido intensificado de la lluvia afuera. La lluvia caía con más fuerza con cada segundo que pasaba. Comenzó a golpear el techo como una lluvia de puños. «¿Hola?» Nadie iba a responderme. Afuera, todo parecía estar cubierto por una espesa pared gris de lluvia. Caía tan fuerte que no podía ver más allá de unos pocos pies. Era como si el mundo mismo hubiera desaparecido junto con el entrenador y todos mis compañeros de equipo. No sabía qué hacer. No tenía sentido para mí. ¿Dónde podrían haber ido? Me quedé allí, sintiendo que el pánico crecía a medida que mi corazón se aceleraba. Sentía como si estuviera respirando por una pajilla. La puerta en la parte delantera del autobús se abrió con un chirrido por sí sola, y de entre la cortina de lluvia apareció un hombre. Era alto, tenía que inclinarse hacia adelante para no arrastrar su cabeza por el techo. A pesar de haber salido de la lluvia, parecía completamente seco. Su cabello era completamente blanco y meticulosamente peinado, pero tan fino que apenas cubría su cuero cabelludo. Llevaba un traje negro, pantalones negros, camisa blanca y una corbata negra, todo limpio y pulcro. Pero su rostro, oh Dios, nunca olvidaré su rostro. Su piel era tan delgada como papel y amarillenta, estirada sobre su cráneo como plástico. No podría decir de qué color eran sus ojos, porque sus pupilas estaban tan dilatadas que sus iris parecían completamente negros. Dos orbes oscuros en el telón de fondo blanco de su cara. Su carne estaba retirada de sus encías, dándole una mueca permanente, y mientras lo miraba con un horror creciente, castañeaba sus dientes como un juguete de cuerda. Lentamente, se acercó a mí por el pasillo del autobús, sonriendo con un propósito malévolo. Sus manos, igualmente translúcidas contra el tendón y el hueso, con manchas hepáticas y cubiertas de un fino vello blanco, se arrastraban por la parte superior de los asientos. Cada dedo terminaba en una piel descascarada, blanca como tiza, y una uña amarillenta y arenosa. Mientras avanzaba cada vez más cerca, 8 asientos, 7 asientos, abrió la boca y pasó una gruesa y seca lengua por sus dientes. Un siseo de maligna ansiedad escapó de su garganta como un enjambre de moscas. Sus ojos se salían de sus órbitas, mirándome directamente de manera hipnótica. «Estoy dormido», susurré, sintiendo una ola de repulsión por su horrible forma. Como en respuesta, sacudió la cabeza y levantó ambos brazos hacia mí. Ambos sabíamos que, incluso si lo estaba, no significaba nada. Incluso si este monstruo estaba solo en mi cabeza, todavía tenía el potencial de dañarme. Sus largos dedos de araña se extendieron, buscándome, y me retiré. Fallaron por milímetros en alcanzar mi rostro, solo logrando agarrar un mechón de cabello, pero fue suficiente para que tirara con furiosa intensidad, sacudiendo mi cabeza hacia él. En pánico, retrocedí para escapar. Se lanzó hacia el asiento, y en el mismo instante golpeé mi cabeza fuertemente contra la ventana detrás de mí con un grito. Me desperté de inmediato, mi cabeza rebotando en el vidrio y enviando un dolor de latigazo a través de mi cuello. Todos a mi alrededor saltaron de sus asientos, sorprendidos por mi grito. Incluso mientras caía al suelo, me sentía solo medio despierto, como si el hombre del traje negro estuviera justo detrás de mí, alcanzándome con sus dedos nudosos, y seguí gritando y haciendo una escena, causando que el conductor del autobús frenara de golpe
y todos en el autobús se fueran hacia adelante. No me importó que, después de que todo se calmara, se hicieran algunas bromas a mi costa. La escena parecía divertida para todos los que la presenciaron, pero yo tenía preocupaciones más apremiantes. Estaba perdido en mis pensamientos, tratando de entender de dónde había venido el hombre, cómo había llegado a mí. Su presencia aún permanecía en el aire, un ligero olor a podredumbre que no podía despejar de mis fosas nasales. Mi cabeza latía en la parte trasera y me dolía en la parte delantera donde me había agarrado del cabello. No podía ser el mismo hombre, nunca había tocado la tierra, y eso fue hace meses. La única vez que estuve cerca metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta, la misma chaqueta que llevaba puesta el día que fui a casa de Leslie, la chaqueta en la que había metido la maceta de tierra al salir. Allí, en el fondo del bolsillo, encontré la más mínima pizca de tierra, suficiente para sostener entre 2 dedos. Jesús, eso fue todo lo que se necesitó. Volteé ambos bolsillos y los limpié, todavía temblando por la experiencia. Aún así, nunca volvería a quedarme dormido usando esa chaqueta. Cuando llegué a casa, descubrí que el mechón de cabello que el hombre había agarrado se había vuelto completamente blanco. Temiendo que de alguna manera se propagara, al igual que la erupción, lo corté. Todavía crece blanco como la nieve, otra cicatriz para recordarme lo que sucede cuando juegas con los muertos. ¿Quién era ese hombre?, te preguntarás. Ojalá tuviera una respuesta para ti. He buscado en todos los microfilms en la biblioteca del pueblo, cada obituario de cada año registrado, y no hay nada que explique quién es o por qué su presencia estaba mezclada en la tierra de la tumba del padre de Leslie. Lo mejor que puedo deducir es que era alguien que hizo algo terrible, y el pueblo, o, más probablemente, unos pocos ciudadanos enojados, se encargaron de él fuera de la ley. Fue inhumado sin ceremonia en un lugar donde nadie pensaría buscar, una parcela en el cementerio que luego fue comprada para los restos de otro. Eso es todo lo que sé, y es suficiente para mí. Algunas cosas es mejor dejarlas enterradas,